Si no tienes idea sobre la electricidad y de pronto las circunstancias te llevan a hacer una pequeña reparación o una pequeña instalación que involucre la utilización de la electricidad, ya sea en el hogar o en el automóvil, este video de iniciación te puede ser de utilidad. Toda la materia existente en el universo está constituida por átomos. Un átomo es como un pequeño sistema planetario cuyo núcleo y satélites poseen cargas eléctricas, básicamente de dos tipos, positivas y negativas. Las cargas positivas se encuentran en el centro del átomo, también llamado núcleo. Las cargas negativas giran alrededor del núcleo y cada átomo tiene igual cantidad de cargas positivas y de cargas negativas. Las cargas negativas son las que se mueven de un átomo a otro al circular la corriente eléctrica. A estas diminutas partículas negativas se les llama electrones. Los materiales metálicos permiten que las cargas negativas de sus átomos se muevan con gran facilidad de un átomo a otro. A estos materiales se les llama conductores. Otros materiales como el vidrio, el plástico y el hule no permiten tan fácilmente que sus cargas negativas se muevan de un átomo a otro. A estos materiales se les llama aisladores. En un cable conductor, la electricidad fluye mediante el salto de un electrón de un átomo al átomo más cercano. La velocidad de desplazamiento de estas partículas es increíblemente lenta, 1 milímetro por segundo. Esto es aproximadamente 3.6 metros por hora. No obstante, se produce un salto de electrones de un átomo al siguiente, de tal manera que el efecto dominó resultante es de que la corriente se propaga instantáneamente a una velocidad un poco menor a la velocidad de la luz, la cual viaja a razón de 300.000 kilómetros por segundo. Existen también dos clasificaciones para la corriente eléctrica. Una de ellas es la corriente continua, también llamada corriente directa, en la cual los electrones se mueven siempre en la misma dirección a través del conductor. La segunda clasificación es la corriente alterna, en la cual los electrones se mueven primero en una dirección y luego en dirección contraria, a un ritmo establecido por el generador que la produce. La corriente continua fue la primera utilizada por el hombre. Se utilizó para hacer funcionar el telégrafo, el alumbrado doméstico, así como los sistemas eléctricos automotrices. Hoy en día se utiliza ampliamente en los circuitos electrónicos, la energía fotovoltaica, paneles solares, equipos médicos, automóviles eléctricos y un sinfín de aplicaciones. La energía eléctrica que llega a nuestras casas desde la compañía de luz es en la forma de corriente alterna. El voltaje entregado generalmente es de 127 voltios o de 220 voltios o una combinación de ambos, según el país y el tipo de servicio solicitado. Una regla muy importante en los circuitos eléctricos es una sencilla fórmula que relaciona tres parámetros básicos: el voltaje, que es la presión que actúa sobre los electrones y los obliga a circular; la corriente, que es la cantidad de electrones que circulan por un conductor; y finalmente la resistencia, que es la oposición que el conductor ofrece al paso de los electrones. Para entender todo esto mejor, podemos compararlo con un depósito de agua que se encuentra a cierta altura. En la base de la estructura que sostiene el depósito hay una válvula que se puede abrir total o parcialmente, según la cantidad de agua que se desee sacar del depósito. La altura a la que se encuentra el depósito es comparable al voltaje, que genera la presión suficiente para que el agua circule. En este ejemplo, la presión puede medirse en kilogramos por centímetro cuadrado. El tubo vertical que baja del depósito es comparable a un conductor por el cual circula cierta cantidad de corriente eléctrica. En el ejemplo, la corriente sería de agua en litros por minuto. La resistencia se puede comparar con la válvula, que puede presentar una resistencia muy alta cuando está casi completamente cerrada o una resistencia muy baja cuando se encuentra totalmente abierta. En el ejemplo, la resistencia la determinaría el rozamiento del líquido contra las paredes del tubo. Para la electricidad existe ese mismo comportamiento y se expresa mediante la siguiente frase: la corriente que circula en un circuito es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia presente en el circuito. Esto se puede resumir en una simple fórmula: I
La corriente es igual a E, el voltaje, dividido entre R, la resistencia. La corriente se mide en amperios, el voltaje se mide en voltios, la resistencia se mide en ohmios. Escribiendo la fórmula en las unidades correspondientes sería A, amperios, es igual a V, voltaje, dividido entre O, resistencia en ohmios. A esta regla se le llama la ley de Ohm, que se aplica con ciertas variantes tanto a los circuitos de corriente continua como a los de corriente alterna. Para la distribución masiva de la electricidad es mucho más ventajoso utilizar corriente alterna, ya que fácilmente se puede adaptar para que las pérdidas por utilizar tendidos de cable de varios kilómetros resulten mínimas. Hasta aquí este apartado. Posteriormente hablaremos sobre los instrumentos de medición. Espero que este video llegue a resultarles útil. Gracias por su atención y por favor suscríbanse a mi canal. Chava Tarín.